Buenas tardes, estimados estudiosos. Cordial saludo. Les doy la bienvenida a estas videoclases correspondientes a la asignatura Técnicas de Investigación. El módulo que vamos a abordar el día de hoy es el 2, correspondiente a generalidades de la investigación y aspectos específicos de conciencia y semilleros. Entonces, como siempre, voy a proceder a compartir pantalla para ver la presentación. Listo. Entonces, bueno, mentiras, voy a hacer una verificación antes de sonido y de video. Listo. Bueno, entonces continuemos acá. ¿Qué es la investigación? De acuerdo con la RAE, la investigación se define como el fin de ampliar el conocimiento científico sin perseguir en principio ninguna aplicación práctica. Por otro lado, la acción de investigar, bajo la misma institución que es la RAE, la define como realizar actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático con el propósito de aumentar los conocimientos sobre un de una determinada área del conocimiento. Pero, ¿qué quiere decir toda esta conceptualización sobre el tema? La investigación son los procedimientos, los procesos que se hacen para obtener nuevo conocimiento o complementar conocimiento que ya existe. Como sabemos, una idea o una idea de innovación siempre va a desarrollar o va a tener un desenlace, pues dependiendo de la forma o el trabajo que se le dé a la misma frente a una temática. Entonces, todo el proceso de investigación que busca generar nuevo conocimiento, ya sea a nivel de ciencia, tecnología, innovación, humanidades o en el área que nos encontremos desarrollando. Como les menciono acá, directamente, la investigación es el proceso estructurado que genera el conocimiento. Dentro de la investigación tenemos tres enfoques diferentes de acuerdo a Hernández Sampieri del 2004. Tenemos el enfoque cuantitativo, el enfoque mixto y el enfoque cualitativo. El enfoque cuantitativo se caracteriza por medir fenómenos, utilizar análisis estadísticos, generar pruebas de hipótesis, hace análisis de causa-efecto y se maneja o pues se direcciona a través de un proceso secuencial, deductivo, probatorio y el del análisis de la realidad objetiva. Adicionalmente, pues hace una generación de resultados, un control sobre fenómenos, es precisa y predictiva. ¿Por qué? Porque la investigación cuantitativa se basa en metodologías estandarizadas que permiten recolectar datos. Esas metodologías estandarizadas se pueden evidenciar a través de instrumentos de recolección de datos que han sido evaluados por pares expertos o por el proceso de investigación en sí, que ha permitido estandarizar pues este tipo de metodologías. Por otro lado, tenemos la investigación cualitativa, que se caracteriza por explorar fenómenos en profundidad, es de carácter subjetivo y depende de los ambientes o el grupo de enfoque donde se esté trabajando. ¿Qué quiere decir esto? Siempre se aborda desde un enfoque subjetivo la evaluación de algún comportamiento humano, indagación sobre el comportamiento, los procesos de enseñanza o la motivación. No hay, si bien hay metodologías que han sido estandarizadas, pueden variar frente al grupo de trabajo, el enfoque que se vaya a trabajar. ¿Qué quiere decir esto? No son los mismos trabajadores que se encuentran en la Universidad Manuela Beltrán que en otra universidad que se encuentre, por ejemplo, en otro departamento. Entonces, va a ser muy focal al grupo de población con el que se va a desarrollar. Es un proceso inductivo, es recurrente, analiza múltiples realidades subjetivas, como les venía diciendo, no vamos a cuantificar o vamos a racionalizar ciertos parámetros o variables por alguna metodología estricta, sino que vamos a evidenciar a través de las metodologías construidas que van a abordar la misma temática que pasa en ese grupo de enfoque. Adicionalmente tenemos el enfoque mixto que nos va a permitir combinar estos dos enfoques, el cualitativo y el cuantitativo, dando una respuesta soportada también desde la evaluación subjetiva y observativa, el análisis estadístico, el análisis descriptivo inferencial de los datos obtenidos. Vamos a entrar por acá. No, en el momento pues se evidenció que ninguno de los dos estudiantes del programa, pues de, ay Mario, ¿cómo estás? Me alegra tenerte por acá. A saludarte.
Listo. Entonces, Mario, no sé si en qué parte vas de la conferencia. Bueno, me alegra tenerte con nosotros. Voy a seguir con el tema y cualquier duda que tengas me la vas proponiendo. Por otro lado, este tipo de enfoques tienen un tipo de diseños investigativos específicos que se adaptan a las necesidades o a los enfoques o a las áreas de las cuales son propias de aplicar métodos cuantitativos. Entonces, por este lado tenemos que el enfoque cuantitativo utiliza diseños experimentales, diseños no experimentales y estudios cuantitativos con varios diseños. Dentro de los diseños experimentales podemos encontrar los preexperimentos, experimentos puros, cuasi experimentos, y dentro de los diseños no experimentales encontramos diseños transversales y longitudinales. Ahorita profundizaré un poco en ellos más adelante. Dentro de los métodos cualitativos tenemos el diseño de teoría fundamentada, el diseño etnográfico, el diseño narrativo, fenomenológico, la investigación-acción, participación y estudios cualitativos que mezclan pues, los diferentes tipos de diseños abordados. Y finalmente, en las investigaciones mixtas podemos abordar diseños concurrentes, secuenciales de conversión y de integración, en los cuales se mezclan diferentes metodologías, tanto cuantitativas como cualitativas. Bueno, me voy a volver un poquito a la videoclase. Tranquilo, Mario, pues igual acabé de iniciar. Entonces, pues voy a continuar con la charla específica. Cualquier duda, pues me comentas. Listo. Entonces, para abordar o para desarrollar estos enfoques de investigación, primero tenemos que pensar en una problemática de investigación. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros dentro de nuestro entorno laboral o en nuestro entorno cotidiano o en el área que nos desempeñemos, vamos a encontrarnos con necesidades. Son los principales problemas de investigación a los cuales tenemos que evaluar y darles una solución. Entonces, para plantear o plasmar un problema de investigación que sale pues de nuestro entorno, debemos hacer una descripción del fenómeno a estudiar, que quiere decir puntualizar en la situación o en la necesidad que se está presentando frente al entorno que queremos evaluar. Después, definir el ambiente espacial en el cual se produce el fenómeno. ¿Qué quiere decir eso? ¿En qué lugar, en qué empresa, en qué nivel, en qué curso, en qué área, en qué departamento de una empresa? ¿Sí? En este caso tenemos que ser muy específicos y adicionalmente tenemos que definir un ámbito temporal en el cual está ubicado el fenómeno, porque no es lo mismo los estudiantes de hace 10 años que los de la actualidad. Entonces, cuando vamos a plantear un problema de investigación, es un proceso que permite estructurar la idea propuesta del tema de investigación y este debe ser claro, conciso y preciso y debe ser adecuadamente contextualizado. Entonces, ¿qué hemos visto? Que tenemos tres enfoques de investigación, el enfoque cuantitativo, cualitativo y el mixto. Pero, ¿qué va a definir qué tipo de enfoque vamos a utilizar para realizar nuestra investigación? Pues el planteamiento mismo del problema. ¿Por qué? Porque si queremos indagar o describir la comunidad, entonces la vamos a caracterizar demográficamente, edad, estrato socioeconómico, nivel académico, podemos hacer un análisis estadístico descriptivo. Pero si vamos a evaluar las condiciones motivacionales de los empleados de una empresa X frente a las horas laborales, pues tenemos que entrar a hacer entrevistas, un proceso mucho más subjetivo y con cada uno de los participantes. La pregunta de investigación. Esta está encaminada a La pregunta de investigación surge del planteamiento del problema, específicamente qué aspecto en detallado quiero resolver de ese problema de investigación. Entonces, esta pregunta debe ser concreta, clara, precisa, completa y poseer un adverbio. ¿Qué quiere decir esto? Debe responder a preguntas como qué, cómo, cuál, por medio de qué. Debe estar muy relacionada con la propuesta de nuestro título de investigación, nuestro objetivo y demás. Esto ya lo vamos a ir conociendo a través pues, de la explicación del tema. Entonces, la pregunta de investigación lo que nos plantea es qué voy a identificar a través de este proceso investigativo.
Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el porcentaje de profesionales del área administrativa de la Universidad Manuela Beltrán que realiza un posgrado relacionado al área educativa? Entonces, si lo observas aquí, se nos presenta pues una descripción donde la pregunta es concreta, precisa, nos está relacionando un contexto, un área y nos está delimitando a qué área quiero evaluar. Por otro lado, tenemos otros ejemplos, estos son un poco ambientales, bueno, en su contexto. Por ejemplo, ¿cuál es la huella, acá está mal escrito, huella hídrica del cultivo de tomate a campo abierto en el municipio de Santander? O cuáles son los parámetros físico-químicos, biológicos que hacen que el agua subterránea del municipio de Cajica, Cundinamarca, no sea potable. O sea, son preguntas muy específicas que se generan a través de la formulación del contexto del problema de investigación. Para dar respuesta a esa pregunta que surgió de un planteamiento de una necesidad o de un problema, planteamos los objetivos. Los objetivos, como lo dice acá, cumplen el propósito de mostrar la intención o que se pretende con la investigación. Está orientado a la obtención del conocimiento, lo que se quiere evaluar o estudiar. ¿Qué quiere decir un objetivo? El objetivo, como te venía diciendo, debe estar redactado de la misma forma que la pregunta de investigación, pero iniciando con un verbo. El objetivo debe responder a las necesidades de ese planteamiento, de ese problema, y por medio de ellos vamos a plantear una metodología que va a dar respuesta a esa pregunta de investigación. Entonces, podemos utilizar verbos como evaluar, optimizar, determinar, analizar, comparar, explicar, describir, sistematizar, producir, etcétera. A ver, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Para formular un objetivo, ¿qué debemos hacer? Dentro de la formulación de objetivo tenemos los objetivos generales y los objetivos específicos. El objetivo general debe estar redactado en la misma forma que la pregunta, pero iniciando con un verbo, obviamente sin signos de interrogación. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una estructura para la propuesta de un objetivo general. Describir estructuras entre, bueno, tenemos un verbo, por ejemplo, describir, diagnosticar, como los que vimos anteriormente, qué, un fenómeno, un subfenómeno, para qué, y cuál es la finalidad, el qué, el cómo y el para qué. Un objetivo siempre nos debe brindar esta información y tengan en cuenta que un objetivo no es el planteamiento de una actividad, que por ejemplo realizar una encuesta, no, realizar una encuesta es el método o la actividad que yo voy a hacer para responder un objetivo de investigación. ¿Cuál es la finalidad? Conocer o identificar las características poblacionales de los habitantes del departamento de Cundinamarca, por ejemplo. ¿Sí? Realizar la encuesta, pues es la acción, pero no es un objetivo, no es una meta final. Bueno, voy a volverme un momentico al chat. Mario, ¿cómo vamos con la videoclase? ¿Me comentas, por favor? ¿Tenemos alguna duda hasta el momento? Bueno, voy a seguir por el momento. Los objetivos específicos que nos dan el paso a paso, la meta a meta, para responder ese gran objetivo general que le va a dar respuesta a esa pregunta que surgió de esa necesidad. Listo, Mario, gracias por confirmarme que vamos bien. Listo, entonces voy a continuar. Los objetivos específicos complementan el objetivo general y el enfoque de la investigación. Estos se plantean, como les venía diciendo, con el fin de comprobar el objetivo general de la misma. Entonces, no deben ser generales, tienen que ser específicos, deben ser concretos. Y como les decía, no son actividades, o sea, se deben proponer como metas, pero no como metodologías o actividades. Deben estar relacionados entre sí, porque ¿qué pasa? Muchos al formular sus objetivos específicos, pues por falta de experiencia, porque es una nueva acercamiento que tienen con los procesos investigativos, proponen, por ejemplo, analizar la población y luego la caracterizan. No, pues primero uno tiene que identificar con qué va a trabajar y luego sí analizar ciertos aspectos específicos. Bueno, por otro lado, en el planteamiento de un problema de investigación tenemos la justificación. La justificación consiste en aportar el por qué, para qué es importante realizar esa investigación. O sea, por qué si haciendo esta investigación voy a dar respuesta a esa necesidad que se nos presenta en nuestro entorno. De acuerdo a lo que les había comentado, explica el por qué y para qué realizar la investigación planteada y cuál es el propósito de desarrollar o indagar la temática planteada.
debe tener en cuenta tres aspectos claves. El aporte teórico que se va a realizar, o sea, cuál es el aporte en conocimientos y conceptos, su aplicación práctica y el desarrollo de nuevas metodologías o nuevas estrategias. Metodologías, entiéndase como técnicas, estrategias o métodos usados pues para darle respuesta a ese problema de investigación. Por lo tanto, nos va a permitir pues respaldar el hecho de creación de nuevo conocimiento, la capacidad de resolver problemas cotidianos o específicos del entorno en que nos encontramos y el procedimiento novedoso de soluciones de problemas generales. Por ejemplo, si tenemos un problema organizacional porque es una organización eh, jerárquica. Sí, en una empresa tenemos una organización jerárquica y pues hacemos un nuevo procedimiento, un recambio en los procesos y dejamos una organización por procesos. O sea, en administración hay dos conceptos. Por ejemplo, la organización jerárquica quiere decir que cada uno de los directores va cayendo, va recayendo pues la información en forma triangular, por ejemplo, pues es un ejemplo somero. En la organización por procesos, cada proceso no va cayendo desde una pirámide, sino que va pasando en un ciclo horizontal. Entonces, el primer departamento asume algo, luego pasa al siguiente y luego pasa al siguiente. Entonces, por ejemplo, cambiar la estructura de una organización. Es un procedimiento novedoso, pues que se usa bajo una teoría, pero que implica cambios drásticos en una organización específica. Bueno, como te venía comentando desde el inicio, los diseños metodológicos, o bueno, perdón, para dar respuesta pues a ese problema de investigación tenemos que plantear una metodología y esa metodología tiene que estar acorde a esos objetivos. Si yo propongo caracterizar una población, pues no puedo hacer entrevistas porque pues solo estaría caracterizando 15, 20 personas. Entonces tendría que hacer una encuesta, un censo, por ejemplo. Entonces, para dar respuesta a esos objetivos específicos de investigación, tenemos dos enfoques, que es el cuantitativo y cualitativo, como lo vimos ahorita. Discúlpame un momento, tomo agua. Bueno, voy a continuar. Dentro de este tipo de enfoques, como te lo expliqué al inicio, vamos a tener una serie de características que va a identificar cada uno. Entonces, por ejemplo, el enfoque cuantitativo se caracteriza por ser objetivo, el cualitativo es subjetivo, las metas de investigación cambian, la lógica es deductiva en el enfoque cuantitativo. ¿Qué quiere decir esto? Que desde lo general vamos a extraer lo específico. Si vamos a hablar de la organización empresarial, pues vamos a hablar primero de los sistemas de organización, pero luego nos vamos a dedicar a un aspecto específico de una empresa específica con datos recolectados específicos. Por ejemplo, lo cualitativo sí es inductivo. A partir de lo particular vamos a lo general. A partir de los docentes de la UMB virtual, vamos a de pronto generar una conclusión sobre los docentes que imparten educación virtual, por ejemplo. Eh, Dentro de la investigación o de los aspectos a comparar, encontramos la posición del investigador. En el enfoque cuantitativo siempre va a ser neutral, por eso siempre se recomienda que los informes de investigación se escriban en tercera persona, no que nos involucremos. Nosotros hemos evidenciado, yo he evaluado, no, porque tú tienes que ser neutral frente a los aspectos que vas a investigar porque lo estás haciendo frente a metodologías estandarizadas, es decir, no vas a involucrar tu carácter subjetivo en los resultados de investigación. En el enfoque cualitativo, pues es explícita. ¿Por qué? Porque el investigador es el que reconoce y genera esas conclusiones obtenidas a partir de lo que observa. Y así tenemos muchas dimensiones más en las cuales pues generamos una comparación específica. Dentro del material PDF del módulo vas a encontrar este cuadro pues mucho más completo con cada uno de los aspectos que yo he evaluado. Asimismo, dentro de la actividad te solicito hacer una comparación específica frente a unos aspectos delimitados. Entonces, a partir de toda esa lectura, tú vas a identificar cuál es la diferencia entre un enfoque y el otro. Y esto te ayudará a identificar en el momento que tú tengas que proponer tu propia investigación de a qué tipo de enfoque pertenece y qué tipo de estrategias o metodologías puedes usar. Es importante también abordar dentro de los procesos investigativos el alcance del mismo. ¿Qué quiere decir? Todas las investigaciones tienen que tener un alcance definido y vamos a encontrar 4 tipos de acuerdo a Hernández y Sampieri.
te vamos a encontrar alcances exploratorios que sirven para evaluar o conocer un aspecto, una metodología, un tema desconocido. Luego tenemos alcances descriptivos, correlacionales y explicativos. Los descriptivos, pues como bien la palabra lo dice, vamos a caracterizar algo. Los correlacionales nos permiten relacionar dos variables. ¿A qué hago referencia con eso? Por ejemplo, vas a evaluar el rendimiento académico de unos estudiantes frente a las horas de estudio que dedican a la asignatura. Entonces, estamos relacionando la variable horas de estudio con rendimiento académico. Y los explicativos son investigaciones que van más a fondo para determinar las causas y el fundamento de por qué se está dando ese resultado de investigación. Cada uno conlleva al otro y antecede por ejemplo, el explicativo involucra a un alcance correlacional, descriptivo y exploratorio. El correlacional tiene un aporte descriptivo y exploratorio y así sucesivamente. Entonces, los diseños metodológicos enfocados a un alcance exploratorio, como te lo había comentado anteriormente, van a abordar temáticas que no se conocen con certeza o que no hay una literatura referente. Entonces, por ejemplo, la adaptación de una especie de anfibio que no ha sido descrita ni encontrada en Latinoamérica y su efecto sobre el ecosistema. Por ejemplo, te tengo una investigación, yo creo que ya se las había mencionado y que me parece muy importante, que hizo, creo que fue una psicóloga apoyada de personas disciplinares del área gastronómica, que fue evaluar los comportamientos gastronómicos o las preparaciones realizadas por personas que sufrieron de desplazamiento, con las cuales solo podían trabajar con yuca porque era lo que tenían al momento a la mano, dado pues las condiciones pues sociales de desplazamiento por el enfrentamiento armado en la zona en que se encontraban. Entonces, esto es totalmente exploratorio porque es una condición novedosa en la cual se sometió una comunidad y en la cual pues tuvo que adaptar sus procesos de producción, de preparación de alimentos frente a la situación que se encontraba pues viviendo. En este caso estamos abordando un tema de investigación cualitativa. Bueno, bueno, ya que hay muchos ejemplos más, pues para no abordar, pues entrar en profundidad. El alcance descriptivo, como te venía diciendo, por ejemplo, si tú quieres lanzar un nuevo producto gastronómico, entonces tienes que hacer una segmentación de mercados, evaluar los gustos, la demanda del mismo, o cuál sería el impacto o qué hay en el mercado, un análisis externo e interno del mismo. Bueno, entonces en este caso vamos a describir la población diana pues, de nuestro producto, entonces, de nuestro nuevo plato, de nuestro nuevo producto alimenticio, qué sé yo, pues en este caso vamos a evaluar características de la población que pueden afectar pues el consumo del mismo, ¿no? Entonces acá tenemos un ejemplito que es el DANE. El DANE es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. En el DANE pues se encuentra la caracterización descriptiva a diferentes niveles, como sea el económico, educativo, vivienda, social y demás, sobre diferentes aspectos. Esto fue un ejemplo que tomé de un periódico en el cual pues se evaluaba en qué trabajan pues, las personas que son informales en sus labores. Entonces, aquí tenemos pues un análisis totalmente descriptivo. Tenemos el alcance correlacional, como te venía diciendo, y el ejemplo que te di brevemente. Entonces, en este alcance correlacional se pueden evaluar variables o relacionar variables más, digamos, nivel socioeconómico con desnutrición. ¿Cómo impacta el nivel socioeconómico de los niños que se ubican en tal zona con sus niveles de alimentación o nutrición? Entonces, siempre vamos a relacionar dos variables que puede afectar la una a la otra. Bueno. Y tenemos el alcance explicativo. Como te decía, pues involucra los alcances evaluados anteriormente y propone un fundamento, una respuesta argumentada frente a lo que está sucediendo. Ya no es solo cuál es el efecto, sino por qué se está dando este fenómeno, cómo se está dando, por qué sucede, si aumento tal cosa, baja tal otra. En este caso, vamos a ser muy certeros en los resultados que vamos a obtener a través del proceso investigativo.
Bueno, acá tenemos algunos ejemplos, pues, adicionales. Y acá tenemos algo relacionado a formulación de hipótesis, pero en estudios cuantitativos. Esto depende del tipo, pues del alcance. Pero recordemos que para el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo se manejan estos cuatro alcances, que es exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. A este momento, pues no voy a entrar o a abordar o a explorar mucho más este tema. Esto lo veremos mucho más adelante en las siguientes asignaturas de investigación. Pero en este caso yo quiero que te quede claro que vamos a contar con cuatro alcances a través de los dos enfoques que vamos a evaluar. O sea que tanto el enfoque de investigación cuantitativa como el enfoque de investigación cualitativa van a tener alcances exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos. Y que para tener esos resultados, pues vamos a tener unas metodologías diferentes que dependen de cada uno de los enfoques. Entonces, por acá. Para dar respuesta a esos objetivos, pues de ese planteamiento de ese problema, vamos a tener unos tipos de diseños de investigación, como te los había nombrado al inicio de la clase. Entonces, dentro de la investigación cuantitativa vamos a tener los diseños experimentales que se subdividen en preexperimentos, cuasi experimentos y experimentos puros. Esto puede sonar de pronto muy a espacio de laboratorio, pero no siempre quiere ser así. Por ejemplo, los preexperimentos son pruebas parciales en las que no se evalúan todas las variables que pueden estar afectando un procedimiento, pero es para tener una idea inicial de cómo formular el gran experimento. Hay pruebas, por ejemplo, en las que tú vas a evaluar el nivel de conocimiento de unos estudiantes, de unos niños, frente a un tema, frente a la higiene alimentaria, por ejemplo. Entonces, voy a establecer una preprueba en la cual voy a evaluar el conocimiento, pues con algunas preguntas evaluadas por expertos que sí correspondan al tema sobre el conocimiento de los chicos. Entonces, qué son buenas prácticas de manufactura, qué es una bacteria, por qué es importante lavarse las manos, bueno, al momento de manipular alimentos. Luego les voy a dar una capacitación, ya sea virtual, por ejemplo, o presencial. Voy a comparar esas dos metodologías y finalmente, al finalizar todo ese proceso de comparación o de enseñanza, que es pues el centro de esa investigación que yo propongo, realizo una evaluación, una postprueba. Entonces tenemos la preprueba y postprueba. Entonces no siempre nos va a sonar al laboratorio como todos piensan, un experimento es algo de laboratorio, no. Lo podemos hacer con diferentes comunidades y en diferentes aspectos y en diferentes disciplinas. Por otro lado tenemos los diseños no experimentales. Estos se subdividen en diseños transversales y diseños longitudinales. Los diseños transversales se caracterizan por evaluar la situación en un punto en el tiempo, sin necesidad de aplicar un diseño experimental. Y los diseños longitudinales van a abrir la tendencia o la evolución de alguna temática o algún proceso a través de los años. Entonces, cómo ha cambiado la formación de doctores a nivel nacional en Colombia del año 2010 al año 2017. Entonces, voy a evaluar por años qué ha pasado, cuál es la tendencia, cuál es la población, en qué áreas se han formado los doctores a nivel nacional. Bueno, no sé, eso es una temática pues general que propongo como ejemplo. Para este tipo de enfoque, se va a correlacionar lo que es el alcance, el tipo de hipótesis y los diseños. Esta es una tabla general explicativa de Hernández Sampieri, donde nos dicen que si, por ejemplo, tenemos una propuesta de investigación explicativa, vamos a hacer una hipótesis específica y vamos a plasmar un tipo de diseño experimental, ya sea transeccional, longitudinal o cuasi experimental. Pero, por ejemplo, si solo voy a desarrollar una investigación que tiene un alcance somero descriptivo, no quiere decir que sea menos importante, porque estos son la base para los demás estudios. Podemos hacer un preexperimento o un diseño transcepcional descriptivo. El transcepcional descriptivo es un diseño no experimental en la cual se evalúa una situación en un punto en el tiempo y se describe o se caracteriza la población o el objeto de estudio. Entonces, Mario, voy a volverme un poquito por acá a ver cómo vamos.
Entonces, quisiera que me comentaras cómo vas, cómo vamos. Bueno, te voy a dar un tiempito mientras se llega a la recepción del video, pues recordemos que esto se transmite en vivo, entonces por ende tiene un retraso en la emisión. Entonces voy a esperar un momentico. A ver, ¿me cuentas cómo vamos, Mario? Mientras voy a tomar un poquito de agua, muchas gracias. Ok, listo. Entonces, lo voy a retomar de nuevo. Bueno, por acá me devuelvo. Todo proceso de investigación, desde el enfoque, o sea, vamos siempre a encontrar ideas o problemáticas que se encuentran en nuestro entorno. Para dar respuesta a esas problemáticas podemos plantear procesos de enfoque cuantitativo o cualitativo o de enfoque mixto. ¿Listo? Pero debemos definir cuál es el alcance de esa investigación. Me vuelvo al chat, señor. Aquí hace referencias que no. Ah, listo, el documento no está, pero ya te lo cargo, ¿listo? Si quieres, dame ahorita unos minuticos ya al finalizar, la transformo en PDF y la subo a la videoclase para que la puedas descargar también. Bueno, listo. Entonces, como te venía diciendo, para dar respuesta a esas problemáticas que se nos presentan a diario, vamos a tener un enfoque cuantitativo y cualitativo, como lo nombré al inicio. Ya cuando tenemos definido qué vamos a evaluar, ese proceso investigativo puede tener un alcance. ¿Qué quiere decir? ¿Hasta dónde va a llegar ese proceso investigativo? Si va a llegar hasta solo escribir, que es la primera etapa, o solo correlacionar, o solo explicar. Bueno, explicar es el máximo nivel. Entonces, por ejemplo, tenemos una investigación que va a ser exploratoria, que es inédita, o sea, va a tener un alcance exploratorio netamente porque no se conoce, no se tiene literatura de base. Por ejemplo, el comportamiento cinético de asteroides recientemente descubiertos. Pues primero no conocemos su masa, segundo no conocemos su curso, tercero no conocemos el material o la composición de ese asteroide. Entonces, es un alcance exploratorio de esa investigación. Bueno, por acá. Si es un alcance descriptivo, ¿qué quiere decir? Que ya tenemos información de base. Entonces, esa investigación va a llegar hasta solo describir la comunidad o la población de estudio. No quiere decir que siempre sean personas, podemos describir plantas, podemos describir, no sé, especies diferentes de tomate, qué sé yo, sus características físico-químicas, cómo influyen en la preparato. ¿Sí ves? Entonces, estamos hablando de describir la composición o describir el tipo de perfiles en los cuales vamos a abordar o el enfoque investigativo. Entonces, si voy a hacer una caracterización demográfica de los estudiantes, de los estudiosos de la Universidad Manuela Beltrán de la unidad virtual. Entonces, solo voy a llegar a describir qué edad tienen, qué nivel educativo han tenido, qué nivel socioeconómico tienen, en qué zona del país se encuentran, este tipo de características hasta un alcance descriptivo. ¿Sí? Mario, ¿vamos bien? ¿Me comentas, por favor? Entonces, esto es un ejemplo pues que te daba. Si vamos a ir más allá, ¿qué quiere decir? Vamos a correlacionar. Ese proceso de investigación que voy a proponer va a llegar a correlacionar.
Dentro de los procesos investigativos se tienen en cuenta parámetros característicos que se denominan variables. Por ejemplo, algo sencillo. Ok, Mario, muchas gracias y qué pena, pues no, si pronto no fui muy clara, pero pues bueno, acá estamos haciendo el ejercicio. Eh, Uy, perdón. Por ejemplo, entonces aquí vamos a evaluar, estoy tomando el ejemplo que encuentro por acá. Entonces, métodos especiales de enseñanza con niños que presentan diferentes niveles de DNE. Eso es un síndrome, bueno, me perdonarán las del área pedagógica, no recuerdo bien cómo se hace no sé si se puede mencionar como patología, pero es una condición que sufren unos niños que tienen unas necesidades educativas especiales de aprendizaje. Entonces, ¿qué quiere decir? Métodos especiales, vamos a utilizar B-Learning, e-Learning, metodología presencial, métodos didácticos. Entonces, acá tenemos una variable, el método de enseñanza y el nivel que puede tener el niño frente a esta condición. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo mucho más sencillo. Por ejemplo, voy a correlacionar la variable talla o estatura con el peso. Entonces, entre más alto, mayor peso, entre más bajo, menor peso. Eso no lo sé hasta que no evalúe y recoja los datos. Entonces, ¿qué vamos a correlacionar? La variable talla o la altura de la persona, del estudiante, con el peso pues del mismo. Bueno, y por acá tenemos el alcance explicativo. El alcance explicativo ya nos va a dar las razones específicas de por qué se está dando esa actividad. ¿Qué pasó? ¿Por qué los componentes de cada una de las especies de tomate que estoy evaluando van a afectar el sabor? Entonces ya ahí entro a evaluar químicamente cuál es la estructura de sus componentes, si hay una mayor concentración de una o una menor concentración de la otra y cómo esto puede afectar el sabor. O sea, ya estoy dando una explicación certera en ese proceso investigativo. Entonces, acá tengo unos ejemplos que son pues de diferentes áreas de investigación, donde pues se hace una investigación de alcance explicativo. Por ejemplo, estudiar por qué las personas de cierto país evaden impuestos. Si no hay datos, pues se realiza un ejercicio explorativo. Se describen los hallazgos, luego se asocian las variables, por ejemplo, falta de solvencia económica o algo así, y al final se explica las causas pues de por qué se está evadiendo este tipo o esta situación. Entonces, si te das cuenta, tenemos 4 alcances que uno depende del otro y van a determinar hasta qué nivel va a llegar ese proceso investigativo. Por ejemplo, Mario, respóndeme. Si yo voy a hacer una investigación en la cual voy a determinar el estado de madurez de unos tomates, sigamos con los tomates, por medio de un análisis sensorial. Entonces, tengo cambio de color, sabor, y olor, por ejemplo, no sé, me estoy inventando esas 3 variables. Entonces, quieres evaluar cuál es el estado de madurez de estos tomates a través de esas 3 metodologías. ¿Qué alcance tendría esa propuesta de investigación? ¿Sería solo descriptivo? ¿Sería exploratorio? O sea, bueno, no es exploratorio porque ya hay metodologías para determinar eso. O sea, el tomate ya se conoce, sus estados de maduración ya se conocen. Pero sería descriptivo, correlacional o explicativo. Explicativo, correctamente. ¿Por qué? Porque vamos a asociar diferentes variables y vamos a determinar el por qué. Si el color se ve mucho más verde, quiere decir que está en un estado menos maduro, que si hay alta concentración de, bueno, no, acá ya me fui con otra variable de etileno, que afecta la maduración pues, de las plantas y frutas. Pero sí, estamos dando una explicación concreta de, de qué fenómeno se está presentando y por qué se está presentando. Entonces, esta es la diferencia entre los alcances. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí tengo un diseño experimental en el cual se debe incluir pues las variables. Dentro de los procesos investigativos, pues vamos a tener diferentes factores que afectan nuestra respuesta. Entonces, aquí tengo pues son ejemplos muy generales que son de la vida pues cotidiana que te pueden ayudar a entender pues cuál es la diferencia.
como te venía hablando de las variables, siempre hay una que puede ser independiente y otra dependiente. Por ejemplo, en un diseño experimental a nivel cuantitativo, puedo hacer diferentes tratamientos médicos, ¿no? Proponer tratamientos médicos para la mejora de alguna patología. ¿Y esto qué va a afectar? Pues que se mejore o aumente o no pase nada con la patología, que sería nuestra variable dependiente, la que recibe la acción de esta. Por ejemplo, tenemos 3 pacientes, un paciente que se somete a diferentes tratamientos, un tratamiento porque sufre una patología que es la depresión. Entonces se somete a un tratamiento psicológico, a un tratamiento fisiológico u otro tipo pues de aspecto, o la mezcla de estos dos tratamientos. Entonces, ¿qué quiero evaluar? Que se reduzca la depresión. Entonces, para que nos quede mucho más clara, la variable independiente en un diseño cuantitativo, espérate, lo montemos por acá, cuantitativo, va a tener, y experimental, va a tener un efecto sobre otra variable. Entonces, por ejemplo, tú como gastrónomo quieres tener propia huerta, tu propia huerta, pero quieres evaluar qué tipo de sustancias mejoran el desarrollo de, por ejemplo, de lechugas. Entonces, vas a utilizar un fertilizante químico, un fertilizante orgánico y vas a ver el efecto en el crecimiento de la planta. Entonces, estás haciendo una investigación con variables independientes, que es el tipo de fertilización que le agregas a la planta, y la variable de respuesta puede ser el crecimiento de la misma. Frente a la investigación cualitativa, encontramos diferentes tipos pues, de diseños. Tenemos teoría fundamentada, que se caracteriza por evaluar o reconocer características específicas de lo que nombra las personas o los individuos evaluados, por el fin de generar una codificación. Por ejemplo, dentro de una entrevista que se habla sobre los procesos de formación de una empresa, se identifica que ellos no tienen el tiempo suficiente de recibir la capacitación, que es muy general, que no se le hablan aspectos específicos de la empresa, que no se les enseña el manejo del software. Entonces hago una codificación, en un lado es motivacional, en el otro es técnico, por ejemplo, manejo del software, y en el otro es de tiempo, temporal. Por otro lado, tenemos diseños etnográficos que van a evaluar comunidades, organizaciones, etnias, procesos culturales propios pues, de ese grupo. Tenemos diseños narrativos que se encargan de evaluar, por ejemplo, el discurso o aspectos históricos de un proceso la generación de un nuevo movimiento o la generación de algún aspecto específico, o el desarrollo, por ejemplo, de los millennials o una tendencia o cosas así. Entonces, si ves la investigación cualitativa, difiere un poco de la cuantitativa. En la cuantitativa, tú propones como investigador la metodología de evaluación o haces indagaciones o inferencias a partir de datos numéricos. El diseño metodológico de una investigación cualitativa se basa en la evaluación, en la observación, en la identificación, en la sustracción de información a partir de los objetos estudiados o individuos, bueno, en este caso individuos, ¿vale? Entonces acá tenemos pues un mapa del proceso de investigación en los cuales pues encontramos pues algunas diferencias específicas. Esto pues, te lo dejo acá para que lo estudies. Igual, esto es un primer acercamiento al proceso investigativo, no quiere decir que ya te tienes que aprender esto totalmente, sino que es un primer acercamiento a cómo poder darle respuesta a las problemáticas que se nos presentan día a día en nuestra área de conocimiento. Esto es una recomendación. La investigación debe hacerse a la medida del problema que se formule, ya que no decidimos de manera a priori. Voy a llevar a cabo un estudio exploratorio o descriptivo, sino que primero planteamos el problema y revisamos la literatura e identificamos qué tipo de alcance pues, puede tener. Obviamente esto depende, como te decía, del problema. Entonces, si yo solo quiero saber, porque no sé cuál es el nivel de formación académica de los docentes, pues solo voy a describir. Entonces, en este caso va a ser descriptivo. Pero si quiero ver por qué se están disminuyendo las ventas en tal local y bueno, esto ya sería explicativo, ¿sí? Entonces depende del problema que tú propongas o el que tú conozcas.
Estas son las referencias bibliográficas pues de la presentación como tal. Por otro lado, pues te quería presentar brevemente un aspecto relacionado a los semilleros. Dame un segundo, que es el segundo tema que aborda el módulo. Los semilleros de investigación, pues te voy a presentar el origen, objetivo, normativa y pues algo relacionado a la Universidad Manuela Beltrán, muy brevemente. El objetivo de los semilleros en la universidad, pues en cualquier universidad o en cualquier ente académico, es promover el desarrollo de competencias investigativas en sus estudiantes a nivel pregradual. Entonces, dentro de los semilleros o el plan de trabajo que se tiene en la universidad, en la unidad virtual, pues buscamos promover escenarios holísticos de socialización y reflexión frente al escenario académico para fortalecer pues estos aspectos investigativos. Adicionalmente, buscamos que el estudiante tenga la capacidad de participar en el diseño e implementación de investigaciones a través de, pues, de la propuesta de diferentes proyectos y macroproyectos pues, del área, propiciar contextos de trabajo colaborativos entre el estudiante, el estudioso y el docente y los diferentes estudiosos del programa y divulgar todo este conocimiento que se está obteniendo a través de este proceso, a través de eventos científicos, ya sean publicaciones, pósters y pues participación en redes de semilleros como la red Colsi. Entonces acá te presento pues algunos de los beneficios que tiene el estudioso de la UM virtual por participar en estos semilleros. Participa en escenarios de socialización, hace parte de redes colaborativas, conoce y profundiza procesos investigativos a partir del área disciplinar de estudio, pues la gastronomía en este caso, tener acceso pues a diferentes documentos y participar activamente en los procesos investigativos del programa. Ay, no puede pasar la diapositiva. Adicionalmente, pues dentro del proceso de investigación se les va a dar unos incentivos a los estudiosos que participen en estos semilleros, que van a corresponder a una certificación propia la universidad como asistentes a este tipo de semilleros, procesos pues referentes o vinculados a convocatorias con Colciencias para la formación de un joven investigador, eventos de socialización, que el nombre de ustedes pues salga publicado en algún póster o evento científico. Y esta es la estructura que nosotros manejamos de semilleros en la unidad. O sea, la universidad tiene unas políticas de formación que se les brinda a los estudiantes para que participen de estos centros de profundización. Los semilleros son reuniones específicas con un docente líder, no son reuniones, son espacios en los cuales se profundiza en la construcción del conocimiento a partir de procesos investigativos, no solo desde la teoría, que es el concepto de tal cosa, cuál es esta técnica, sino de la aplicación de la misma, que conlleva que ustedes aprendan procesos investigativos en su área disciplinar. Entonces, pues te quería presentar como vagamente el proceso de investigación en semilleros de la universidad. Y te quería comentar que por acá me adelanté, nuestro programa